Hoy vamos a continuar con el tema ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Va a ser su parte número 12 y va a servirnos para terminar de completar ese muestrario de citas de Elena White que terminaban de confirmarnos la etapa que transcurriría desde la entrada del pecado hasta el momento del retorno de Cristo, cuánto tiempo sería. Y después vamos a tocar aún alguna cosa más. Pero antes de nada, como es habitual, vamos a hacerlo como Dios manda, con una oración. Padre, te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda la verdad, que nos ayudes a entender todos estos pasajes de la Escritura, todas las citas que diste al Espíritu de Profecía de Elena White, para que pudiésemos entender todo con mucha más claridad y prepararnos para el momento de tu retorno. Ayúdanos, Señor, que por encima de cualquier pensamiento de una fecha esté la disposición de convertirnos a ti plenamente, de trabajar nuestros caracteres con tu plena ayuda para cambiar y ser como tú quieres que seamos, y de seguir atentos a todo lo que sucede, no solo para nosotros ya, sino también para ir advirtiendo al mundo de todo lo que viene, para que también muchos puedan reaccionar. Ayúdanos a tener en mente siempre que los pocos años que nos quedan aquí, que si es tu voluntad sea para que demos continuamente testimonio de tu palabra sin parar, hasta el mismo momento en que ya no pueda ser más. Bendícenos, Señor, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Para empezar, vamos a buscar un texto bíblico que se halla en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y que una vez más nos vamos a ir sorprendiendo cuando vemos a través de toda la Biblia cómo hay muchos textos que nos están denotando algo más que a veces nos costaba ver o no siempre hemos entendido con toda la claridad. Quizás a veces hemos cogido solo partes de esos textos como algo muy importante y como ciertas referencias, pero ahora sabiendo toda esta numerología simbólica con la que Dios trabaja también para decirnos algo, y hemos visto que este algo implica el retorno de Cristo incluso, vamos a leer un texto que tantas veces hemos leído y que ahora quizás aún le dará una connotación más especial, si cabe, a lo ya importante que era ese texto. Como os he dicho, aparece en el libro La Revelación o el Apocalipsis de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer versículos del 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Mirad cómo aquí Juan está recibiendo una instrucción para un momento clave de la historia. Sí que nos habla de que hay 7 iglesias que están en Asia, y Juan está refiriéndose a ellas, escribiéndoles también a ellas. Pero mirad, ¿cuántas hay? 7. Claro que podía haber más, también podía haber menos. Él se dirige a las 7 iglesias que están en Asia. Pero además ya relaciona automáticamente todo esto con algo muy importante. Jesús, ese testigo fiel,
ese primogénito de los muertos, que aquí ya nos damos cuenta que ser primogénito no quiere decir ser el primero siempre, sino algo más que esto. Ser primogénito de los muertos. ¿Jesús fue el primer muerto que resucitó? ¿Sí? ¿Lo fue? No, Moisés fue antes, ¿verdad? ¿Y por qué él es el primogénito de los muertos? Porque es el que tiene la preeminencia. Y esto es muy distinto. Por tanto, tengamos presente a veces ciertas interpretaciones de personas que desvían las cosas de lo que realmente el texto nos quiere decir. Pero era evidente que él debía tener la preeminencia absolutamente en todo. A tal punto que además dice que nos ama tanto que lava nuestros pecados con su sangre. Y todo esto, ¿a qué lo está vinculando? Dice, después de esto, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por tanto, gracias a la limpieza del sacrificio que Él hace en la cruz por nosotros, automáticamente, después ya sabemos que hay todo el proceso en el santuario celestial que debía ocurrir, pero todo esto nos está ligando a que nosotros podamos ser reyes y sacerdotes, por tanto estar al lado de Dios, haciendo las funciones que Él quiere que hagamos. Pero no queda todo así, sino que además vincula, y recordemos que empieza con este 7, vincula todo ello a que viene con las nubes. Por tanto, lo está vinculando con la segunda venida de Jesús. Y nos describe ese momento en que todo ojo le verá. Todo el que esté vivo lo va a ver cuando está viniendo. Pero no van a ser solo los vivos de ese momento. El texto pone algo más. Y los que le traspasaron. ¿Cómo puede ser? ¿Los que le traspasaron son los que lo crucificaron? ¿Los que lo estuvieron juzgando? Y si esas personas están muertas, ¿cómo van a verlo? Evidentemente aquí ya nos denota claramente que hay una resurrección sumamente significativa y especial, distinta a los muertos que van a ser salvos, y es a los que les traspasaron. A estos también habrá una resurrección de ellos, para ver que a quien crucificaron era Cristo, era el Mesías, era el mismo Creador, Redentor, y que viene como Salvador a buscarnos. Además, también pensemos que dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos, lamentación. ¿Por qué se lamentarán? Bueno, ¿los salvos se van a lamentar? Difícilmente, ¿verdad? Quien se va a lamentar, evidentemente, nos lleva al terreno de los que no van a ser salvos. De todo el mundo va a haber personas que no van a ser salvas cuando Cristo venga, y recordemos los otros textos que piden a las rocas y a las peñas que caigan sobre ellos para no ver a Cristo. Mientras los salvos, ¿qué van a hacer? Los 144.000 salvos, ¿qué van a hacer? Regocijarse. Pero esto aún no es suficiente. Nos dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Y ya vimos las connotaciones también de todo esto. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Mirad cómo a Jesús se le aplica como el título Todopoderoso. A veces se habla del Todopoderoso solo como si fuera Dios Padre. No, mirad, comparten los mismos atributos, es la divinidad. A tal punto que es una reafirmación de su divinidad eterna. Era, es, vendrá, y es una promesa, vendrá. ¿Y cuándo vendrá? Eso es lo que tanto anhelamos. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuántos años han pasado de cristianismo donde la gente con fe se ha preguntado, ¿cuándo vendrás, Señor? Esperando terminar con este mundo que tantas pocas alegrías llega a dar muchas veces, ¿verdad?
Pero también es cierto que nos ha hablado de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mirad cómo nos está relacionando el número 7 con, que es, ya sabéis, perfección, ¿verdad? ¿Y quién es perfecto? Espíritus. El 7 como espíritus está denotando al Espíritu Santo con las 7 facultades, los 7 dones que tiene en especial y que aparecen también en textos bíblicos. Por tanto, aquí nos está juntando a la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero además lo está relacionando directamente ¿con qué? Con el 7. Y el 7, en ese transcurso de esta semana de miles de años, en los cuales vemos como un día de la creación equivalía a 1000 años, por simbología, eso fue literal en su momento, 7 días de creación literales de 24 horas, pero al mismo tiempo, con esa simbología de los periodos que podríamos fraccionar a través de la historia, desde la entrada del pecado hasta el retorno de Cristo y algo más allá. Por tanto, mirad como un texto que tantas veces leemos, no nos damos cuenta que se está asociando al 7 precisamente con el retorno de Cristo. ¿Y cuándo va a ser el retorno de Cristo entonces? Ya lo hemos visto a través de todos estos temas y aún iremos viendo más. Cuando se cumple el año 6000, Jesús vuelve. ¿Y eso cuándo es? Al inicio del 7º milenio. Por tanto, estos textos nos están dando la referencia de que Jesús volverá por nosotros, la divinidad vendrá por nosotros, justo cuando se cumplan esos tiempos. Y para terminar de confirmar todo lo que hemos visto hasta ahora, pero ya os digo, aún veremos más porque esta temática aún se va a alargar, vamos a entrar en las citas de Ellen White sobre los 2000 años. Y vamos a ver unas citas, ¿dónde se encuentran? Aquí lo tenéis. Yo os voy a leer directamente los textos para darnos cuenta cómo la historia está totalmente más que bien fraccionada por parte divina, para darnos a nosotros los tiempos, para querernos decir algo, y porque durante esos tiempos iban a suceder ciertas cosas muy bien delimitadas. Satanás está haciendo activamente sus planes para el postrer gran conflicto, en el que todos tomarán posiciones. Después que el Evangelio se ha venido proclamando en el mundo durante casi 2000 años, Satanás presenta todavía a los hombres y mujeres la misma escena que presentó a Cristo. En forma prodigiosa despliega ante ellos los reinos de este mundo en su gloria. Los promete a todos los que quieran postrarse y adorarle. Así trata de poner a los hombres bajo su dominio. ¿Qué le dijo a Jesús? Todo esto te daré, si postrado me adorares. Y así nos va dando caramelitos, pensándonos que nos está dando un reino impresionante. Y es todo una bazofia, una auténtica piltrafa lo que nos da, para sustituir lo que Dios nos quiere dar. Pero mirad qué dice, cuando ella escribe, durante casi 2000 años. No dice 2000 años justos, ¿por qué? Porque en los tiempos de Ellen White, esos 2000 años aún no se cumplían, faltaban, cuando ella escribió esto, 100 y pico de años hasta nuestra época. Por tanto, aún quedaba un poco más hasta el retorno de Cristo. En el siguiente texto nos dice, alcance de la oración de Cristo. La oración de Cristo no es solo en favor de los que ahora son sus discípulos, sino de todos los que crean en Jesús por medio de la palabra de sus discípulos, hasta el fin del mundo. Jesús estaba por entregar su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo, en medio de sus sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres, observa a través de 2000 años a su Iglesia que existirá en los días finales, antes del fin de la historia de la tierra. Por tanto, ¿cuánto tiempo observa Cristo desde sus sufrimientos
evidentemente, cuando iba a morir en la cruz. Justo en ese momento en que él termina su vida como hombre, pero claro, no se queda aquí, se va al cielo, ¿y qué hace? Observa a su iglesia durante cuánto tiempo, hasta el fin de la historia de la tierra, hasta los días finales, que observa a su iglesia, que dura hasta entonces, 2000 años. Ni uno más, ni uno menos. No por casi, no, aquí ya no son casi, porque aquí habla del momento preciso, 2000 años. Vamos a ver otra cita. Satanás está trazando sus planes diligentemente para el último gran conflicto, cuando todos han de definir su posición. Después que el Evangelio ha recorrido casi 2000 años de historia, Satanás presentará a los hombres y las mujeres la misma escena que presentó a Cristo. En un maravilloso panorama, hará que los reinos de este mundo pasen su gloria ante ellos. Desplegará ante la extasiada vista de ellos los reinos de este mundo en toda su gloria y les dirá que aquellas son solo muestras de lo que es su reino. ¿Pero lo son? No, no lo son. Mirad cómo ella aquí escribe que también casi 2000 años de historia. En su tiempo, cuando ella escribía, una vez más, aún faltaban unos años para cumplirse los 2000. Pero al mismo tiempo nos está dando un detalle buenísimo, que a veces no somos conscientes de lo que nos está diciendo en estas líneas. Satanás, ¿qué va a hacer? Va a simular la venida de Jesús. Y mirad hasta qué punto va a simular una inmensa gloria, que van a quedar todos extasiados, viendo el panorama que les muestra de su grandeza, de su reino, entre comillas. Todo el mundo va a caer, porque cuando Satanás venga, no vendrá haciendo el tonto, vendrá con una simulación de poder sobrenatural, con una gloria, que todo el mundo dirá, esto es una maravilla, y eso es lo que querrá instaurar momentáneamente en la tierra, cuando todo por un instante, por poco tiempo, va a parecer una maravilla, una balsa de aceite, aquí no se mueve nada, todo va fantástico. Poco tiempo va a durar eso, porque entonces caen las plagas y viene el fin. Pero ya veis, nos habla de 2000 años. Y mirad esta otra cita. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso, que partiendo del trono de Dios decía, «He aquí yo vengo». Interesante, ¿eh? Muy interesante. «Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad». En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, «Un cuerpo me has preparado». Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada, su divinidad fue cubierta de humanidad, la gloria invisible tomó forma humana visible. 2000 años atrás, una voz que parte del trono de Dios y dice, «He aquí yo vengo». ¿Quién vino? ¿Fue Jesús? ¿Y estaba esa voz en el trono de Dios? ¿Se le prepara cuerpo? ¿Por parte de quién? Por parte de Dios. Y viene. Todo eso hace casi 2000 años, en tiempos de Elena White. Ahora prácticamente diríamos que esos 2000 años estamos al límite casi de que se cumplan. Pero después de ver esas citas de 6000 años la anterior vez y ahora estas de 2000, vamos a ver las otras,
para terminar de completar el panorama, el gráfico que Dios nos estaba dando también, tanto en la Biblia como ahora estamos viendo en las citas de Elena White. Son las citas sobre 4000 años que ella escribe. Las que vais a ver aparecen a veces en muchos otros escritos recopilatorios de ella o de otros libros donde se cogía esa misma porción y se añadía para explicar cosas también parecidas. Las que ahora os voy a mostrar son, en definitiva, todas las que he podido encontrar al respecto. Y no van a ser repetidas, solo una de cada. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Jesús, cuando aparece en escena, han pasado ¿cuántos años? Desde el tema de la caída en el Edén, 4000 años. Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto, como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Durante siglos el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana, y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. O sea, todo lo contrario a la evolución, de ser perfectos para abajo. La evolución nos pinta que de ser nada a ser una maravilla. Qué contraste, cómo tuerce Satanás todo el panorama. Cuando Adán fue atacado por el tentador en el Edén, estaba sin mancha de pecado, estaba en toda la fortaleza de su perfección delante de Dios. Todos los órganos y facultades de su ser estaban igualmente desarrollados y armoniosamente equilibrados. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar, separada de la presencia de Dios, la familia. 4000 años de nuevo. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Esta cita es muy importante. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Esta cita es sumamente importante. Primero nos denota que en el Edén, Adán, después de pecar, empieza con el ritual del sacrificio del Cordero. De hecho, ¿quién es el primero que hace eso? Cristo mismo, el creador de Adán y Eva, que los viste de pieles, ¿no? Y Adán, ¿qué tiene que ir haciendo? Y sus hijos, ¿qué tienen que ir haciendo? Lo mismo. Y así, los sacrificios del Cordero, simbolizando al Inmaculado, a Cristo, pasan año tras año, hasta 4000 años, y entonces Jesús cumple esa festividad, que es dada especialmente al pueblo judío de un modo peculiar, justo cuando tienen que salir al éxodo en Egipto. Y resulta de que en esa cena ellos también toman hierbas amargas, ¿no? ¿Sabéis? Yo a veces me quedo perplejo cuando me comentan, mira, en la iglesia se ha hecho una Santa Cena tal como se hacía en los tiempos de Jesús, y se ha hecho poniendo escarola, ya sabéis que es un poco amarga, para simbolizar también esas hierbas amargas, etcétera, etcétera, todo un montaje, y así se ha hecho la Santa Cena.
Hermanos, cuidado, porque estamos haciendo el pollino, literalmente el pollino, porque esto es judaizar. Él sustituye la fiesta que conmemoraba la salida de Egipto por su muerte en la cruz, que es lo que simbolizaba todo lo que ellos estaban haciendo en Pascua. Por tanto, no judaicemos y volvamos a lo de antes cuando Él termina con este sistema. Estemos atentos, porque hay cosas que nos están colando que ya no nos tocan. Si no, estamos casi negando el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Seamos conscientes de eso? ¿Somos como judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías? Que no. Pues ¿por qué hacemos eso? Cuidado con estas tonterías, porque estamos negando el sacrificio de Cristo, aunque no pueda parecerlo. Ya veis su importancia. Pero volviendo a esto, nos damos cuenta que todo ese sistema de figuras y ceremonias que duraron 4000 años hasta el momento de la muerte de Cristo en la cruz, se acabó. A partir de ahora, nuestra festividad es la Santa Cena y el lavamiento de los pies. Pero no caer en cosas que los judíos aún han seguido haciendo años y años por no aceptar a Jesús como el Mesías. Y en esta otra cita nos dice, y San Pablo dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. 1 Corintios 15, 16 al 18. Si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir San Pablo que si no hay resurrección, también los que murieron en Cristo perecieron? No habría necesidad de resurrección. Cita los 4000 años para decirnos esto, tachando de absurdo el razonamiento de que cuando uno se muere, automáticamente va al cielo. Es absurdo. Cualquier persona que razone un poco se da cuenta de la ilógica que algunas creencias que se dicen cristianas están utilizando en sus credos. Es contrario totalmente a la Escritura. Cuando uno muere, se queda aquí, no se va al cielo. ¿Por qué resurrección? ¿Por qué vendrá Cristo a resucitar a los muertos? Si ya están vivos en otras partes, ¿por qué otra vez hacerlos venir aquí para que resuciten? Qué bobada, ¿no? Pero ya veis, 4000 años. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Ya veis, él no vino como un ser perfecto como Adán, de unos 4 y pico metros de altura o más, no sé, un hombre inmenso, perfecto en todo su esplendor. Vino prácticamente como cualquiera de sus coetáneos, un poco mejor dotado, pero no una exageración. Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo. ¿El universo celestial nos está hablando solo de ángeles? No. Hay seres en otros mundos que están muy expectantes de lo que acontece aquí, porque sufren por nosotros. Ellos no cayeron como cayó este mundo. Pero ya veis, todo este proceso, 4000 años. Y mirad esta cita también. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán, que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo y en su humillación. O sea, en vencer a Cristo en su humillación. Como pensando, mira, como lo voy a humillar, entonces saltará, sacará su divinidad y ya está, ya he vencido yo, porque habrá aprovechado su divinidad para su bien. Por tanto, la ley humanamente no se podía cumplir. Y Satanás vencía, demostrando eso al universo.
Eso pensaba él. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado en las continuas transgresiones de la ley de Dios por más de ¿cuántos años? De 4000 años. ¿Por qué ahora dice por más de 4000 años? Más de 4000 años de transgresiones, porque los ángeles pecaron antes de la humanidad. Esto no lo escribe Elena White, lo he escrito yo, pero es para que veamos lo que nos está diciendo el texto. La vez que ella habla de más de 4000 años, hasta la muerte de Cristo en la cruz, no es porque Adán y Eva hasta él pasaron más de 4000 años, desde que ellos pecaron, no, sino que está hablando de lo que Satanás había vivido ya antes, y era esa sublevación, esa rebelión de los ángeles que le siguieron a él. Evidentemente eso no aconteció cuando todo estaba aquí, sino antes. Mirad qué nos va diciendo ya, aún hay más citas sobre 4000 años. El Salvador del mundo no tenía controversia con Satanás, que había sido expulsado del cielo porque no era más digno de un lugar allí. El que pudo influir en los ángeles de Dios contra su gobernante supremo y contra su hijo, su amado comandante, y atraer su simpatía para él, Satanás, era capaz de cualquier engaño. Durante 4000 años había estado luchando contra el gobierno de Dios y no había perdido nada de su habilidad o poder para tentar y engañar. Una vez más, 4000 años. Durante 4000 años, Satanás había estado luchando contra el gobierno de Dios y había obtenido fortaleza y experiencia de su decidida práctica. Claro, ya dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén. Habían estado separados de Dios durante 4000 años. Habían disminuido más y más la sabiduría para comprender y el poder para resistir las tentaciones de Satanás, al punto que éste parecía reinar triunfante en la tierra. El apetito y la pasión, el amor del mundo e insolentes pecados eran las grandes ramas del mal de las cuales crecían toda suerte de crímenes, violencias y corrupción. Ese fue el momento determinado para que Jesús apareciera en escena. 4000 años de historia, cuando había esa situación. Curiosamente, desde entonces, desde esa muerte de Cristo en la cruz, hasta nosotros, casi, llevamos 2000 años. Y la situación está prácticamente ya igual. ¿Qué pensamos que va a suceder entonces ahora? Otra cita más. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Separada de la presencia de Dios, la familia humana se había apartado cada vez más en cada generación sucesiva de la pureza, la sabiduría y los conocimientos originales que Adán poseyera en el Edén. Interesante, ¿eh? Hasta de los conocimientos originales. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. Con las debilidades del hombre caído sobre él, en favor de la raza humana había de soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre. Por tanto, recordemos también, hay la tentación máxima de Cristo, ¿y qué hace? ¿Él cede? No, Él no cede, Él resiste en ese desierto de la tentación. Ahí vence Él, y Satanás empieza ya a tener clara su sentencia, pero aún y así va a seguir luchando hasta el final. Otras citas. Por 4000 años, desde el momento en que se hizo la declaración a Adán de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, Satanás ha estado planeando su forma de ataque. Mirad, ¿desde qué momento? Desde el momento de la caída en que Jesús les hace la promesa de lo que él haría cuando se encarnara en la tierra. ¿Qué contraste con este ser perfecto presentó el segundo Adán?
al entrar en el desierto para hacer frente a Satanás sin ayuda. Por 4000 años la raza había estado disminuyendo en tamaño y fuerza física y deteriorándose en valor moral. Por 4000 años la raza había estado disminuyendo en tamaño y fuerza física y deteriorándose en valor, y a fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde él estaba. ¿Tenemos claro? 4000 años por todas partes. Y esta otra. Él, Cristo, puso fin a los sacrificios que por 4000 años se habían ofrecido. Muere él en la cruz, tipo antitipo se encuentran con los sacrificios mandados por él mismo, a Adán y así sucesivamente a toda la línea de Sem, todo su pueblo posteriormente. Llegan los 4000 años, Jesús muere en la cruz y ese ritual se acabó. Pero justo pasaron 4000 años desde la entrada del pecado en el Edén. Y ya hemos visto 4000 hasta ese momento y 2000 a partir de ese momento en la cruz hasta su regreso. ¿Cuántos años son eso en total? Evidentemente son 6000, ¿no? 4 y 2, 6. Eso lo sabe hasta un niño pequeñito, ¿verdad? Vamos ahora a una cita clave básica, de esas que ya veis que os lo pongo en colores, como decimos en catalán, llampants, que se ven enseguida, porque verdaderamente es una cita clave básica. ¿Sabéis? Cuando os digo esto, voy a haceros referencia a un libro, El conflicto de los siglos. Este libro que tenéis en pantalla y que yo os estoy mostrando, es un libro que muchísimos adventistas tienen, y mucha otra gente que también, sin ser adventistas, lo han conseguido o se lo ha dado un adventista, y tantas veces nos lo hemos podido leer, o no, porque cada vez es más difícil leerse un libro, parece ser, sobre todo cuando tiene un poco de grosor, como es este, por más interesante que sea. Y vamos a ir, precisamente, de este libro a esta página, que veis aquí en pantalla. Es un diagrama que en el libro tradicional en español de la Biblioteca del Hogar Cristiano, ya veis esas tapas granates, amarronadas, dependiendo. Si vamos a la página 374, es la que tenéis aquí delante. Lo que estamos viendo es la explicación en diagrama que aparece en este libro sobre la profecía de los 2300 días, la que tanto hemos hablado estos días para ver si todo terminaba aquí o no, a nivel profético. Pero, ¿sabéis? Cuando vemos esta página, nos quedamos maravillados de toda esta explicación. Ya veis que precisamente está cortada en 7 partes. Bueno, sería una casualidad que en el diagrama apareciera ya así, por el contenido bíblico que se refleja aquí. Por cierto, al séptimo, mirad lo que nos dice. A partir de 1844, el triple mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12, es proclamado a todo el mundo antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Esta profecía yo directamente no la he tratado en el estudio bíblico, ya la trataremos próximamente, si Dios quiere, para explicar un poco todo esto, aunque evidentemente podéis encontrar muchas personas que han hecho predicaciones sobre este tema, podéis encontrar buenos libros que lo dan con todo lujo de detalles, pero bien, ya sabéis que a veces para completar las cosas no está de más dar algún toque extra a lo que ya conocemos, o bien dar lo que ya sabemos, para tener unas nociones claras de esta profecía, que ya veis que está siendo vital para todo el tema que estamos tratando. Pero lo importante, ahora os diría, es algo que está en esta misma página, que está marcado en uno de estos puntos, en la línea horizontal, bajo la cruz. Es el punto número 4, precisamente. Y marca la cruz como el año 31, el año en el que Cristo muere en la cruz. Y tened esto claro, no es en el año 34 cuando Cristo muere en la cruz, es en el año 31, y esto lo terminaremos de demostrar si conviene, porque quizás hay personas que tienen dudas sobre ello,
aunque la historia es clarísima al respecto, clarísima, porque si no entendemos que en este año acontece la muerte de Cristo en la cruz, nos vamos a perder el norte, yo diría que hasta el oriente, nunca mejor dicho, ¿eh? Año 31, muere Cristo en la cruz. Mirad cómo aquí nos dice, punto número 4, vamos a leer qué nos dice. El Mesías príncipe fue cortado a la mitad de la semana, cuando fue crucificado en el año 31 de nuestra era. A la mitad de la semana, decía el texto, la profecía de Daniel. Todo lo otro no os lo voy a contar ahora, en su momento lo haremos, pero quisiera leeros la parte de abajo directamente, donde dice los 2300 días. Este periodo profético, el más largo de la Biblia, había de extenderse, según la profecía de Daniel, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la purificación del santuario. La orden de reedificar a Jerusalén se dio en 457 a.C. 70 semanas, o sea, 490 años, ya sabéis, el día por año, debían cortarse para los judíos, y al fin de este periodo, en el año 34 de nuestra era, se principió a predicar el Evangelio a los gentiles. Desde que comenzó el periodo en 457 antes de Jesucristo, que es cuando hay ese edicto, hasta el Mesías príncipe, iba a haber 69 semanas, 483 años. Precisamente en el momento predicho, en el otoño del 27 de nuestra era, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista, que era su primo. Fue también ungido del Espíritu Santo e inició su ministerio público. A la mitad de la semana, 3 años y medio más tarde, el Mesías fue cortado. Todos sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. El período completo de los 2300 días se extendía de 457 a.C. hasta 1844 de nuestra era, cuando se inició en el cielo el juicio investigador. Bien, de esto sí que hemos hablado en estudios bíblicos, pero esa era la profecía de los 2300 días, terminaba en 1844. Pero ahora yo lo que os quiero destacar es algo que está en esta página, pero está además justo en la página que tenéis al lado. Yo no sé cuántos años nos hemos leído este libro, ni cuántas personas lo han hecho, pero qué poca cuenta nos dábamos de lo que el Espíritu de Dios había transmitido a través de Elena White en este escrito, para darnos el mensaje, el conocimiento, sin margen de error alguno, del momento del retorno de Cristo. De esta página, que tenéis al lado, lo que vais a ver, si tenéis este libro en vuestras casas, si no ya os lo podéis ir a comprar rápidamente o pedirlo a una iglesia adventista o bajarlo por internet, que lo encontraréis, El conflicto de los siglos, de Elena White, vais a ver en esta página la explicación más clara aún sobre el diagrama. Y vamos a ir no a la primera parte de esa página, al primer párrafo, ni al segundo, sino al tercero. Después aún hay otro debajo. Nosotros nos vamos a quedar en el tercero, en el más pequeño de los párrafos que aparece en este increíble libro, que gracias a Dios podemos tener aún. ¿Y qué vamos a ver aquí? Estad atentos. Estad atentos porque lo que vais a ver ahora es la cita clave de Elena White, sin lugar a dudas, para todo lo que estamos tratando. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Recordemos que él, ¿cuántos años tenía? 33, ¿eh? Hay un desfase en la historia cuando se hizo el diagrama de la historia humana, pero él murió con 33 años y medio, ¿no? Y murió en el año 31 de la era cristiana. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario,
terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Resulta que en el año 31 de nuestra era, cuando Jesús muere en el Calvario, ¿cuántos años se han cumplido justos, precisos, en ese mismo momento? Desde la entrada del pecado, el principio del proceso de sacrificar el Cordero simbolizando al Mesías que vendría y moriría en la cruz. 4000 años justos desde ese momento hasta su muerte en la cruz. Y si son 6000 años de historia de la humanidad justos y precisos, si en el año 31 habían pasado 4000 años, ¿cuándo vuelve Jesús? Yo no me estoy inventando nada. Esto lo está diciendo Dios a través de la pluma de Elena White. Adventistas que no queráis pensar en que puede haber fecha para el retorno de Cristo. ¿Creéis en Elena White o no creéis en Elena White? ¿Creéis en la historia o no creéis en la historia bíblica? Algunos podrán decir, bueno, es que no es seguro que fuera en esta época. ¿Que no es seguro? Hay todos los indicios que queráis al respecto. Pero además, algunos podrán decir, es que no sabemos el momento exacto en que hubo la transgresión de Adán y Eva. Algunos creen que hasta fue un mito, que no existieron. Vamos a mostrar muchas cosas bíblicas y de historia que nos van a hacer comprobar que justo fueron 4000 años de historia hasta ese momento, ni más ni menos. Por tanto, sobre todo ahora me dirijo a adventistas. ¿Podéis contradecir la palabra de Dios? 4000 años de historia hasta ese momento, año 31. Si van a ser 6000 años de historia, ¿cuántos años debéis sumar a este año 31 para saber el momento del retorno de Cristo? No os estoy hablando de día y hora, os estoy hablando lo que Elena White escribió por su pluma. Vamos a ver ahora el deseo de todas las gentes. Haced esto en memoria de mí. He considerado conveniente mostrar este capítulo aquí, porque da algunas nociones que a veces nos pasan por alto y que conviene que recordemos el momento de la Pascua, el momento en que Él iba a ser sacrificado, el momento en que comparte con sus discípulos el pan y el vino. ¿Qué tipo de vino? Algunos dirán, bueno, vinillo, se pondrían contentos. No, no, era vino sin fermentar. Vamos a ver todo esto. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¡Qué maravilla! ¿Eh? El privilegio que tenemos de hacer la Santa Cena. Siempre, ¿hasta qué momento? Para mí, la verdad, hay cosas que os puede parecer una tontería, pero que a mí me emocionan. Saber que estamos anunciando cada vez eso, que hacemos esto, que participamos de este ritual que Él estableció sustituyendo la Pascua judía. Estamos anunciando que Él vuelve. Estamos anunciando cada vez esto, y lo vamos a seguir haciendo, si Dios quiere, hasta ese momento, como un testimonio a nosotros y al mundo de que hubo un sacrificio de Cristo en la cruz, y algo más, de que va a volver.
Y para eso quedan ¿cuántos años? Ya habéis visto, ¿no? Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Algunos, ¿sabéis qué están haciendo? Celebrando la Santa Cena comiendo carne. Pero, ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? ¿Os dais cuenta de que esto es una locura? Porque Él dijo algo al respecto sobre el pan y el vino, lo que simbolizaban. Allí no tiene que haber carne para nada. Pero sigamos viendo qué más nos dice aquí. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella maravillosa liberación. El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. Esta es la conmemoración de la muerte en la cruz. No se trata de que vayamos colgando, que llevemos colgando cruces, ni nada parecido. Este es el recordatorio que debemos tener. Y esto es lo que nos tiene que hacer pensar que pronto esta Santa Cena la vamos a hacer ¿con quién? Con Él. Pero eso ya no será aquí en la tierra, será cuando venga a buscarnos y todos los salvos de todas las épocas lo hagamos en el cielo. Pero sigamos viendo qué más nos dice aquí. En ocasión de su liberación de Egipto, los hijos de Israel comieron la cena de Pascua de pie, con los lomos ceñidos, con el bordón en la mano, listos para el viaje. ¿Ya veis por qué tenía que ser así? La manera en que celebraban este rito armonizaba con su condición, porque estaban por ser arrojados del país de Egipto e iban a empezar un viaje penoso y difícil a través del desierto. Pero en el tiempo de Cristo las condiciones habían cambiado. Ya era otra historia, nunca mejor dicho. Ya no estaban por ser arrojados de un país extraño, sino que moraban en su propia tierra. En armonía con el reposo que les había sido dado, el pueblo tomaba entonces la cena pascual en posición recostada. Mirad que se les había dado reposo. ¿Recordáis cómo hay un texto en Hebreos que dice, no entraréis en mi reposo? Y ahora esto debe hacer pensar a muchos que no guardan el sábado porque ya hemos entrado en su reposo. Cuidado, ellos entraron en ese reposo y no guardaban el sábado. Sí, porque nosotros hemos de ser distintos. Cuando el sábado es para siempre, es perpetuo. Cuidado con lo que hacemos, porque nos estamos jugando la salvación, y no son bromas. Se colocaban canapés en derredor de la mesa, y los huéspedes descansaban en ellos, apoyándose en el brazo izquierdo y teniendo la mano derecha libre para manejar la comida. En esta posición un huésped podía poner la cabeza sobre el pecho del que seguía en orden hacia arriba, y los pies, hallándose al extremo exterior del canapé, podían ser lavados por uno que pasase en derredor de la parte exterior del círculo. ¿Os habéis fijado? ¿Cómo estaban dispuestos? En círculo. Si no entendemos el significado del círculo, si no hemos visto los temas de puertas dimensionales,
donde estuvimos presentando todo esto con el significado de dónde vamos a ir, de nuestro ya tan conocido Orión, y que tanto estamos deseando pasar por allí, para estar con Cristo para siempre. Pero bien, si no sabéis de qué va, os remito, buscar los temas de puertas dimensionales que presenté en su momento y que últimamente seguimos haciendo con Ángel, para que veáis lo importante de hacer esto en círculo, como tantas otras cosas que pasaron en la antigüedad con el pueblo hebreo, que aparecen en nuestras Biblias, diseñadas y dispuestas en círculo. Que evidentemente Satanás, como era de esperar, hacía su plagio, y que hacía también en cosas de satanismo, cerrar las cosas con círculo, estrellas de 5 puntas, a veces de 6, con velas, etcétera, etcétera, para hacer sacrificios, invocar a demonios, abrir puertas dimensionales, ¿entendéis? Pues bien, dicho esto, mirad qué más continúa. Cristo estaba todavía a la mesa, en la cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levadura, que se usaban en ocasión de la Pascua. Eran panes sin levadura, ¿eh? El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa, o sea que no tenía alcohol para nada, y el pan no estaba leudado, por tanto no crecía. El vino de la Pascua era sin alcohol, lo que ahora se conoce más como mosto, quizás, ¿no? Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Y me he dejado una frase antes que dice: estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. ¿Cómo iba a haber alcohol en el vino si iba a simbolizar su perfección hasta en su sangre? Hay cosas que no cuadran, ¿os dais cuenta? Siempre recordaré una vez cuando además estuve en una ceremonia que estaban haciendo los llamados la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, más conocidos popularmente como los mormones, cuando precisamente ellos oficiaban la Santa Cena, y me quedé perplejo, ya no hablo del vino, sino ahora refiriéndome al pan, que era pan, y ahora diréis, este hombre está haciendo propaganda. Bueno, es lo que aquí se conoce como el pan Bimbo. Supongo que esto está repartido, bueno, a saber por cuántas partes de este mundo. Es un pan de molde, muy flojo, grande. Esto era el modo ideal de representar a Cristo sin mácula, sin fermentación, sin levadura, que ya vimos que por los textos bíblicos se refería al pecado. Si representaba a Jesús tenía que ser algo sin leudar, porque fue hecho rápido cuando salieron de Egipto, porque se tenían que ir deprisa, y si no había levadura, el pan crecía, no, quedaba como una torta, una cosa plana. Ese es el pan que ellos comían, ese es el pan que debe ser utilizado en la Santa Cena, y el mosto, evidentemente. Por tanto, recordemos que cuando hacemos ese ritual, estamos conmemorando la muerte de Cristo, su sacrificio por nosotros, y que debemos seguir haciendo esto en memoria de que Él volverá a buscarnos hasta el día en que lo haga, y después lo haremos con Él y todos los redimidos en el cielo. Y ahora vamos a ver textos y citas fundamentales. Son las básicas que hemos venido mostrando en estos días para que las tengamos ya claras, las tengamos ya absorbidas como totalmente nuestras para esta temática que es tan vital para todos nosotros. El primer texto, Amós 3, del 6 al 8, donde nos decía: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ya estuvimos hablando de ese contexto, ¿eh? No os lo voy a repetir ahora, para caer en redundancias, pero en cambio, sí que os destacaré evidentemente el versículo central, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, en definitiva, la vinculación de todo, también con el momento del retorno de Cristo, el sonido de trompeta. Creemos que Él iba a venir para sorpresa total nuestra. Aunque estuviésemos atentos a los acontecimientos, ¿no podríamos saber el momento de su venida? No estoy hablando de día y hora, ¿eh? Dos textos paralelos para las simbologías, códigos de la Biblia. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Salmos 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Por tanto, un día igual a 1000 años, 1000 años igual a un día, 6 días de la creación igual a 6000 años de pecado de la humanidad, séptimo día de la creación igual al sábado, igual al milenio, a nuestro descanso. Y otro texto más. En el tercer juicio sobre el mundo, la segunda venida de Jesús, ¿nos advirtió Dios también de un tiempo definido para ese momento? Oseas 6, del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Todos los otros textos han sido ampliamente comentados, pero son textos claves que nadie puede debatiros de todo lo que hemos estado presentando hasta ahora, cómo van ligados precisamente, muy directamente, al momento del retorno de Cristo. Este texto no lo vamos a comentar ahora aún. Recordemos también esta cita, una palabra a la manada pequeña. Con respecto al tiempo en que Cristo viene, Él dice en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Muchos creen que este pasaje prueba que los hombres nunca van a saber la hora, pero si prueba esto, también prueba que el Hijo de Dios mismo nunca sabrá la hora, porque el pasaje declara precisamente lo mismo acerca de Él, que con respecto a los ángeles y a los hombres. Pero, ¿puede alguna persona creer que nuestro glorioso Señor, a quien todo el poder en el cielo y en la tierra ha sido dado, ignora y seguirá ignorante concerniente a la hora, hasta el mismo momento en que Él venga a juzgar al mundo? Si no es así, entonces ciertamente este texto no prueba que a los hombres no se les puede dar a entender la hora. Una antigua versión inglesa del pasaje dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Estamos recordando, a modo de resumen, lo más esencial que debemos tener presente cuando hablemos de estos temas. Si Cristo es Dios, ¿cómo no va a saber Él la hora? Y aquí, una vez más, haciendo referencia a un personaje que aparece en el conflicto de los siglos. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad, la segunda venida de Jesús. Elena White nos lo estaba diciendo, y lo hemos visto hoy en la cita del conflicto de los siglos del año 31. Más claro podía ser. Somos nosotros que no nos enterábamos, pero eso estaba allí con toda su claridad. Pero mirad que además dice, así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento.
Por tanto, en las Escrituras, este acontecimiento, que es el más estupendo que debe pasarnos para todos los humanos en toda la historia, está reflejado en la Biblia. Y lo estamos viendo en los textos que hemos estado mostrando, en estos 3 últimos temas, que hemos hecho una recopilación de textos bíblicos que habían aparecido, que nosotros habíamos comentado, tanto en Puertas Dimensionales como en el tercer Elías, como además todo lo que venimos presentando ahora. Todo nos decía, 6.000 años de historia, matemáticos, y vuelve Jesús a buscarnos. Y ya habéis visto cuándo va a ser eso. Aquí, aún hablando sobre Wolf, nos recuerda esto. Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los períodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. A los que se fundaban en el pasaje del día y hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? No conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrán de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo, y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada, cita Daniel 12:4. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos, para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Y ya vimos que Noé la preparó, diciendo: os quedan 120 años. Dios se lo mostró, y Él lo anunció. Y nosotros no vamos a anunciar: os quedan tantos X años. Por favor, ¿cómo no vamos a hacer eso? Además de ver las señales de los tiempos y mostrárselos, para que vean que lo que estamos diciendo no son bromas, todo acontece como estaba profetizado. Creemos que el momento del retorno de Cristo, que está escrito cuándo va a ser justo, va a ser otro, es una falsedad. No podemos hacer risa, ¿verdad? Aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Mirad cómo cuando Wolf escribe esto, hace una especificación muy interesante, que nosotros vamos a tratar en la próxima temática. Muchos correrán de aquí para allá. Expresión hebraica, que significa observar y pensar en el tiempo. Claro, nosotros ¿cómo lo cogemos enseguida? Bueno, todos van arriba y abajo, se desplazan tan rápidamente con los medios de transporte que hay, etcétera, etcétera. Pero es más que eso. Es una expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Por tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo, observar y pensar en el tiempo. Pero además, por si fuera poco, hemos de ver qué significa el día y la hora como expresión hebraica. Ya veis que con el paso de los años, y al dejar algunos los planteamientos judíos, pasan los años, pasan las generaciones, y las frases, para nosotros, quizás cogen una connotación que realmente no querían decir en el original hebreo para su época. Deberemos ver qué quería decir para los judíos la expresión día y hora que Cristo utilizó. Porque hay cosas que debemos saber, y no podemos decir: ah, no, es que esto no está especificado en la Biblia. Las expresiones hebraicas forman parte, para comprender los textos, darnos una riqueza aún más abundante de conocimiento, y Dios quiere transmitirlo. ¿Nos vamos a negar a su conocimiento?
Pues deberemos saber esas cosas para poder terminar de dar más argumentos para ver con claridad que hay el momento del retorno de Cristo muy bien definido en las Escrituras. La cita clave de hoy que me gustaría que os quedase en vuestras mentes para siempre. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar definitivamente. Tengamos esto en mente. ¿Creéis que Elena White mentía cuando escribía? ¿Creéis que no es inspirada por Dios? Si a través de todas las temáticas que un servidor ha presentado, no habéis visto aún cómo esta señora fue totalmente profeta de Dios, ya no sé qué más mostraros para que lo entendáis. Pero rechazar cuando Dios levanta a un profeta es rechazar la palabra de Dios, es rechazar lo que Dios quiere para nosotros. Ella escribió en el año 31, y además la historia nos corrobora que realmente en el año 31 Jesús muere en la cruz. Si hasta entonces pasaron 4000 años, y vamos a demostrarlo por genealogías y demás, ¿qué cálculo más hemos de hacer? Entrada del pecado en Edén, 4000 años, muerte de Cristo en la cruz, año 31 de la era común, de la era cristiana, es el momento de la crucifixión de Cristo. 2000 años más después de la crucifixión de Cristo, que fue en el año 31, nos lleva hasta el momento de la segunda venida de Jesús. 31 años, más 2000 años que faltaban aún por cumplir desde ese momento. ¿Sabéis sumar, verdad? Creo que sí, que hasta un niño de 3-4 años os podrá hacer esa suma. ¿Creéis que esto es una mentira que un loco se ha inventado? ¿O creéis que Dios nos lo ha mostrado con una claridad meridiana y nosotros no nos habíamos enterado? Queda muy poco para ese momento. Hoy, ¿qué año es? ¿2014? Sí, ¿no? ¿Cuántos años nos quedan para ese evento? ¿Nos estamos preparando para ello? ¿Nos preparamos día a día para dar el mensaje de amonestación a la gente de que todo está aconteciendo tal como estaba profetizado y de que el momento de su venida es tan y tan cercano? Quiere decir esto que en breve todo se va a regirar, todo va a ser realmente duro y caótico. ¿Vamos a dar este mensaje a la gente o nos vamos a callar? ¿Sabéis qué responsabilidad es esto? Si callamos, negamos la palabra de Dios. Si callamos, no damos el mensaje, y la sangre de los que van a perecer, Dios la va a pedir de nosotros. ¿Sabéis? Hemos de tener presente de que todo el mundo sabe sumar, y que todo el mundo puede llegar a través de todo lo presentado hasta ahora a una deducción muy, pero que muy simple, que todo el mundo puede entender. ¿Qué vamos a argumentar aún en contra? ¿Buscaremos más peros para ir contra el mensaje de Dios? ¿Creéis que sabiendo esto uno se puede callar? Esto lo deben saber todos los adventistas del mundo. Lo deben proclamar. Pero esto debe abrazarlo todo el mundo que quiera ser salvo. Cristo no vino aquí a perder el tiempo, vino a sacrificarse justo cuando tocaba, y para poder ser salvos todos 2000 años después.
sus tiempos proféticos son exactos. ¿Cuándo murió Cristo? ¿En qué época? Sí, año 31. ¿Pero qué era? Pascua. Bien, pues aún hablaremos más sobre todo esto, pero me gustaría que este diagrama y estos números, todos los tuvierais presentes en vuestra cabeza para siempre más. Nuestra redención está cerca, muy cerca. El próximo día vamos a tratar sobre lo que os he dicho, si Dios quiere, día y hora, expresión hebraica, pero además vamos a desglosar el texto clave de Oseas 6 del 1 al 3, que fue el detonante esencial para poder darnos cuenta de todo esto. Gracias a Dios. Gracias, Espíritu Santo, que nos ha llevado la luz de conocer. Hablaremos sobre este texto. Vamos a ver paralelismos que ya estuvimos mostrando en otros lugares, en otras temáticas, que nos van a denotar que ese texto es tan clave para saber discernir el momento del retorno de Cristo. Pero bien, orad por favor, para que todos seamos humildes, que nos demos cuenta, y si estábamos equivocados, cambiemos, y que nos preparemos. No sabemos si vamos a llegar nosotros vivos a ese año. Yo no lo sé. Yo se lo pido a Dios, pero no sé si me va a conceder ser de los 144.000. Lo quiero procurar. Pero procurémoslo todos. Todos. Dios ya decidirá lo que mejor nos convenga. Pero preparémonos, porque si no llegamos a ese momento, nos hemos muerto antes. Moramos en la fe de la venida del Hijo de Dios. Y recordemos que, como Lena White escribe, antes de su retorno, la gente que ha estado predicando sobre la segunda venida de Jesús y ha muerto antes de ese momento, va a resucitar también especialmente, conmemorando a esas primicias que Cristo se llevó con él cuando él resucitó al cielo. Estos van a levantarse y van a ver ese momento, junto a los vivos. Que Dios decida por nosotros si hemos de estar con los vivos o muertos en el momento de su retorno, pero que sea como sea, nosotros trabajemos para perfeccionar nuestro carácter aquí plenamente con su ayuda, para poder estar con Él para siempre, justo en el año 6000, cuando empieza el 7º milenio. Vamos a terminar, una vez más, con una oración. Padre, te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a cambiar, a rectificar todo lo que hacemos mal en nuestras vidas, que nos ayudes a buscar la perfección para poder ser de los 144.000, pero también a que nos ayudes a que caigan nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, nuestras ideas que teníamos tan fijamente puestas para determinar la verdad que tú nos quieres mostrar. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a reconocer que necesitábamos más luz y aún la necesitamos. Pero te damos gracias por este mensaje que nos das una alegría impresionante, tremenda, maravillosa, para saber ya que ese momento está muy cercano, que nos quedan pocos años para aguantar aquí y después vienes a buscarnos. Muchas personas han vivido con esa esperanza y no lo han podido ver. Ojalá, si es tu voluntad, podamos estar de pie viendo ese momento y poder ir al cielo contigo a través de Orión, Señor, con todos los redimidos de todas las épocas por las que Cristo murió por nosotros. Bendícenos, Señor. Danos conocimiento y ayúdanos a no rechazarlo jamás, porque no queremos entrar en ese texto
donde dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por haber rechazado el conocimiento. Mi pueblo se perdió. Ayúdanos a abrazarlo, Señor, y a predicarlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por su preciosa sangre. Amén.